Buen día, gracias a todos por venir, por distraer un poquito de tiempo de las actividades habituales en la oficina, cada uno. Siempre es difícil a veces acomodar las cosas para estar en este tipo de encuentros, pero entiendo que es indispensable construir este tipo de plataformas de diálogo entre personas que están en distintos niveles de responsabilidad frente a un mismo tema, ¿no? Yo me voy a enfocar en 4 o 5 puntos que me punteé para ver si puedo complementar lo dicho con lo que en general uno está de acuerdo. Lo primero es, yo a lo largo de mi vida profesional me dediqué mucho tiempo a trabajar con municipios diseñando distintos tipos de planes. Y eso es muy frustrante. El 90% por lo menos de los trabajos en los que yo intervine no obtuvo el resultado que yo deseaba. Entonces un día, cuando ya llevaba como 15 años trabajando de eso, me empecé a hacer la pregunta de ¿por qué fallan los planes? ¿Por qué fallan los planes? Empecé a anotarme en una libretita cosas y verificar por esto, no, bueno, pasó esto en este lugar y no falló, o esto no. Y llegué a una conclusión que les traigo acá, o sea que se ahorran 15 años. Llegué a una conclusión que si la toman por buena se ahorran 15 años, si no, hay que siga participando. Que es que los planes fallan, los públicos y los privados, no solo los públicos. Uno enseguida piensa en los planes del Estado, pero las empresas en planes y también fallan. Los planes fallan porque el poder, no importa si es radical, si es peronista, si es del PRO, si es del PT, travesti, Frente Amplio, no importa nada. El poder ama la arbitrariedad. Y un plan, en esencia, es una restricción a la arbitrariedad. Porque cuando uno ya escribió, decidió, consensó que es por acá, resulta que a los 2 años el intendente quiere congraciarse con un militante social del barrio X y no del barrio Y, y entonces dice, bueno, no es más por acá ahora es por acá, porque yo necesito congraciarme con el militante social del barrio X y no el del barrio Y, y como diría el correntino, chau tu plan. Pero eso en el mejor de los casos. O sea, vamos a suponer que es cordón cuneta contra cordón cuneta, asfalto contra asfalto, que no sea cordón cuneta contra te hago un Disney World, ¿no? En el mejor de los casos. Entonces, ¿por qué traigo esto acá yo? Para que este ejercicio, que es un ejercicio muy interesante, sea aparte de interesante, útil. Yo, ahora que cambié de rubro, hasta ahora toda mi vida me dediqué a ser consultor o académico, etcétera, o sea, 28 años de vida académica, y voy a ser diputado nacional, o sea, cambié de industria, con esto lo que voy a decir ahora es... Pero yo en un momento determinado de mi vida profesional me di cuenta que mi relación con el poder, también con los decisores privados, cuando trabajé como consultor para empresa privada, es una relación tensional. Tensional no significa que me peleo todo el tiempo, pero es una relación que no es ni de subordinación plena, ¿no?, ni de imposición plena, o sea que es de permanente negociación entre dos sujetos que tienen intereses diversos. El interés técnico de un sujeto que pretende resguardar ciertas pautas de buen manejo del suelo, por ejemplo, para el caso de la planificación urbana, y el interés político de un señor que lo que quiere es ganar la próxima elección, y es perfectamente legítimo, porque de eso vive, digamos, ¿no? Entonces, este es un dato muy importante, porque entre los atributos... ¿Cuál fue la conclusión a la que llegué cuando dije los planes fracasan porque el poder ama la arbitrariedad y el plan es una restricción a la arbitrariedad? La conclusión a la que arribé es que uno de los atributos de un buen planificador es cómo se para frente al intendente. O sea, tienen que aprender el dibujito, qué sé yo, y también a cómo se paran con el intendente, o el gobernador, o en su caso, o el presidente, o quien fuera. O sea, es un dato clave. Cómo le come la cabeza, cómo no se deja comer la cabeza, cómo entiende la lógica política. Ese es el primer punto que quería decir. El segundo punto que le quiero decir
viene a cuento más de todo lo dicho, que es que en los últimos 30 años, el gobierno local en la Argentina y en el resto de América Latina, se ha ido transformando crecientemente en lo que yo llamo el gobierno vertedero. O sea, todo lo que no funciona en otro nivel de gobierno, lo tira el gobierno local. O sea, a mí cuando un intendente me dice, che, quiero consultarte porque me están por pasar la policía, una provincia X. Entonces yo le digo, anda mal la policía, ¿no? Sí, ¿cómo sabes? Y pues si no, no te la pasan. Obvio. O sea, nadie transfiere, no existe que transfiera un servicio que funciona bien. Si la gente, el gobernador va por la ciudad y dice, che, qué buena la policía tuya, yo no la voy a transferir el señor. Ahora el señor tiene líos porque allá hay un asesinato irresuelto, ya qué sé yo, y de repente le surge la idea luminosa de que si lo gestionara el intendente, no sé qué. Hay un factor de vulnerabilidad muy alto ahí, que es que en estos 34 años de democracia se fue amplificando algo que naturalmente siempre estuvo, pero que ahora se consolidó, que es que claramente, y esto sin ningún glamour, la ventanilla de entrada de los problemas sociales al Estado es el gobierno local. Entonces matan a un chiquito en el centro de la provincia de Buenos Aires, en una localidad que está a 300 kilómetros de La Plata, es un hecho oprobioso. El intendente es un hombre sensible, normal, que tiene el psiquismo normal, está tan angustiado como todo lo demás para que se resuelva el caso, pero la manifestación de los 50 manifestantes o en la comisaría o en la sede de la municipalidad, no, o sea, no viajan a La Plata, aunque la policía sea provincial, a manifestarse frente al gobernador. Por lo tanto, nuestros gobiernos locales han aumentado, han ido incrementando el nivel de funciones por muchos motivos, no quiero acá llevarles una hora con esto, por muchos motivos, entre otras cosas por una cuestión de sensibilidad política, o sea, la sociedad civil se le plantea a ellos y ellos llegan a la conclusión, los intendentes, que algo tienen que hacer. Entonces eso termina con que ponen una red de cámaras y monitoreo, pactan algo. La respuesta algo tienen que hacer, aunque esa respuesta no sea muy sensata, después tiene que ver con mostrar que ese problema me preocupa. Pero es paradojal porque se ponen a hacer un montón de algo tienen que hacer con la violencia de género, con la seguridad en general o con la infraestructura, y no hacen lo que tienen que hacer, que es gestionar la espacialidad para dar una dinámica de competitividad sistémico-territorial como fue señalado acá. O sea, empiezan a atender otras ventanillas en materia de políticas públicas y abandonan la ventanilla de política pública del gobierno local, que es generar condiciones locales de desenvolvimiento para la sociedad y la economía. Entonces la paradoja es que tenemos gobiernos locales gordos, esto es gordura e hinchazón, muy gordos de actividades, con secretarías que crecen, con presupuestos que crecen, y la tarea más esencialmente local, fundante de un marco de derechos, etcétera, está desprofesionalizada. Es paradojal, porque quiero decirles un dato, como dice un dato mata relato, ¿no? En estos 34 años, nosotros pasamos del gasto público ejecutado a nivel de gobierno local de 1.5 del PBI en 1983 a 3.5 del PBI. 100 y pico % más. Y siempre falta. Entonces vos vas y ves el organigrama de los lugares donde siempre falta, y vos decís, bueno, no sé si era estrictamente necesario tener la oficina pública de reivindicación de la milagrería popular, qué sé yo, ¿viste? Esa capaz la podía moviar, no sé. El otro problema derivado de eso es que esa expansión pública está fundada en un mito. ¿Cuál es el mito? Voy a poner un ejemplo no estatal para no herir ninguna sensibilidad. Yo viví toda la vida trabajando con el Estado o en el Estado, así que... Vamos a suponer que mañana Renault no quisiera más vender autos. Renault dijera, no, el futuro, la gente no va a andar más en auto dentro de 50 años, pero vestir va a vestir. Nos vamos a pasar a la industria de la indumentaria. ¿Cuánto tarda Renault en cambiar sus áreas gerenciales, sus estudios de mercado, sus cadenas de provisión, sus estrategias de marketing, su posicionamiento, para que las concesionarias dejen de ser concesionarias y sean centros de probarse ropa? ¿Cuánto tarda? ¿5 años, 8 años, 10 años? Pongo el ejemplo de Renault. Tarda, o sea, un fin de semana no tarda. Tarda un montón de tiempo. Ese montón de tiempo es el tiempo que construye lo que yo llamaría su imperium, la capacidad de incidir en los procesos en los que quiere incidir. Eso que le pasa a Renault es lo mismo que le pasa al Estado. Si mañana el Estado dice, yo voy a crear la oficina de asuntos aeroespaciales, mañana,
Al otro día no es que sabemos todo del espacio, podemos mandar cohetes, etc. O sea, hay un tiempo y ese crecimiento, los gobiernos locales han incorporado funciones. Voy a dar un ejemplo muy sensible. A nivel de gobierno local hay 200 oficinas públicas de lucha contra la violencia de género. La mayoría de ellas generadas en función de un hecho de sangre que generó alguna movilización y en la cual el intendente interpretó que daba una respuesta pública adecuada generando una oficina y ponen a cargo a la persona más interesada, sensible, de confianza del intendente, que no conoce la norma o sí conoce más o menos, no sabe cómo hablar con el fiscal o más o menos, no sabe cuáles son las redes nacionales o internacionales, no tiene estadísticas, no tiene un mapeo, no tiene soporte para trabajar con las víctimas. Probablemente sea una buena decisión y en el tiempo esa oficina adquiere esas capacidades. Pero la idea de que el Estado toma una decisión política e inmediatamente queda imbuido como si fuera Thor de las capacidades, es una idea absurda y en los gobiernos locales es absurda y muy extendida. Dicho estas tres cosas, ya sabemos por qué fallan los planes, ya sabemos que el gobierno local se transformó en gobierno vertedero y se han perdido las prioridades respecto a la planificación. Y ya sabemos que adquirir esas capacidades nos va a llevar un tiempo. Dicho estas tres cosas, les voy a decir cuáles son para mí las 5 reglas inexcusables de un buen plan. Yo fui, no voy a decir discípulo, pero tuve una relación muy intensa con Matus, que es Chile, y lo conocí, tuve el gusto de conocerlo personalmente. Y bueno, un tipo, una cabeza impresionante, y me siento muy influido por él. Y, o sea que en esto, las 5 reglas las empecé a hablar con él en su momento, después él falleció. La primera regla de un buen plan es lo que yo llamo la regla de la restricción. Sin restricción no hay plan. O sea, si tuviéramos todos los recursos, todo el tiempo y todas las capacidades, no precisaríamos planificar. O sea, precisamos planificar porque hemos advertido que no tenemos ni todos los recursos, ni todo el tiempo, ni todas las capacidades. O sea, una vez una señora me dijo, pero acá, ¿qué vamos a planificar? Si acá no tenemos nada. Justamente, porque no tenemos nada. Si tuviéramos todo, no tendríamos que planificar. Como no tenemos nada y tenemos muy poquito, es porque tenemos que planificar. Pero la regla de la restricción es que el ejercicio de escribir qué cosa impide hacer lo que creemos que deberíamos hacer. Si no sabemos la restricción que tenemos que enfrentar, que estamos haciendo literatura, el plan deja de ser un plan. Entonces, ¿por qué no bajo de peso? Sería, digamos, la pregunta, para tomar un plan cotidiano, ¿no? Si no tengo clara la restricción no es siempre económica. Puede ser política, cultural, etc. O sea, puedo querer lanzar un programa de salud reproductiva, tener los recursos, la gente entrenada, etc. Y saber que entro en una diatriba irresoluble con el obispo hace fracasar el plan. Bueno, es una restricción y tengo la plata, tengo todo. Digo esto porque, por ejemplo, yo creo que para la planificación en la Argentina hay muchas restricciones no económicas. Es una cosa que iba a decir más adelante, pero la digo ahora, que es y esto lo comparto mucho con Carlos en nuestros diálogos que tenemos, que es la naturaleza contraintuitiva de algunos planteamientos de calidad urbana. O sea, en la Argentina todavía, por ejemplo, mi madre cree que lo mejor que le puede pasar al área metropolitana de Buenos Aires es que todo el mundo tenga un lotecito 866 por 30. Entonces, cuando yo le digo que el último al que le pone el lotecito queda como en Dolores, no le entra en la cabeza, porque para ella dignidad es un lote 866 por 30 y todo lo demás son inventos de los arquitectos. Entonces ahí tenemos una restricción muy grande que no es económica. Digamos, si nosotros creemos que nuestra modelización urbana tiene que responder a los deseos, eso es un tema. Yo ahí sí estoy en contra de que nos juntamos todos, sí, nos juntamos todos, pero los técnicos tenemos un rol pedagógico. Le tenemos que poder decir a un nieto, si son todos 866 por 30, vos te quedás a vos te perdemos como votante porque te llevamos hasta Paraguay. Y claro, y tenemos que poder ver cuánto sale. ¿Cuánto sale que todos tengamos 866 por 30? Yo ahora soy candidato, recorro el segundo y el tercer cordón del Gran Buenos Aires, y sí, vivimos todo en bajo total, nos levantamos la basura, total, ¿qué problema hay? ¿Podemos vivir así? Podemos vivir, pero eso no es vida.
Entonces el tema de lo contraintuitivo es un tema porque hay una cuestión democratista también en la cultura de planificación. Entonces conversamos, bueno, ustedes imagínense planificar así, por ejemplo, el desarrollo energético o la construcción de la central nuclear de Atucha. Dice, no vamos a consultar. No hay democracia que funcione sin una burocracia a la altura de las circunstancias. No hay ninguna. La correlación sociológica de este estudio es absoluta, 100%. Si yo le digo, váyanse a su casa, vengan, nos vemos la semana que viene y búsquenme una democracia que produzca calidad institucional y bienes públicos sofisticados y de calidad, que no tenga una burocracia de calidad. No existe democracia que funcione sin una burocracia de calidad es que impone criterios técnicos. Eso es un temita, sobre todo en América Latina, donde este temita de la democracia todavía no lo tenemos 100% resuelto. El segundo tema es el tema de ya tenemos la restricción, la complejidad. No son equivalentes. La complejidad es un concepto que yo uso en términos específicos. No es genérico, qué complejo que es esto. Por ejemplo, para la comparsa Araverá, sacar un pasito de baile nuevo lleva 5 minutos. ¿Cuánto le puede llevar? Ahora yo tendría que estar una semana y media. O sea, para mí es muy complejo y para la comparsa Araverá no. O sea, la complejidad es específica. Lo que un ejército puede hacer en 10 minutos, la conferencia episcopal no lo puede hacer nunca. O sea, entonces, para ese municipio, la complejidad es específica. Es una complejidad de intervención que es específica, no es genérica. ¿Qué es la complejidad? La complejidad, ¿por qué digo esto? ¿Por qué el segundo ítem de una buena planificación es la complejidad? Porque a partir de la complejidad es que yo incorporo a la planificación, una cosa que Matu siempre insistía, la reflexión sobre mis propias capacidades. Son mis propias capacidades las que se ven interpeladas en el proceso planificador. Entonces, tenemos que contratar o no un arquitecto nuevo, tenemos que ponerle el plotter, para hacer esto en este tiempo, tenemos que pagar módulos, no tenemos que pagar módulos. La complejidad es esa, específica. Si yo no tengo una reflexión sobre mis capacidades. La tercera regla de la planificación es la transtemporalidad. Si pensáramos que nos morimos hoy a la tarde, no hay que planificar, por supuesto. O sea, y si a alguno se le ocurre planificar, yo les aconsejo, hay cosas más interesantes. Pero lo que les quiero decir es, esa conciencia transtemporal no es solo en términos de que existe o no existe el futuro. La conciencia transtemporal tiene que ver con eso, con esa cuestión de entender que en cualquier proceso planificador hay una secuencialidad. O sea, la planificación de alguna manera nos tiene que alejar del ribotril y empezar a entender una cosa más de yoga, de que primero se hace esto, después se hace esto y después se hace esto, y esa secuencialidad primero nace como relato y después como materialización. Entonces hay una transtemporalidad que hay que comprender. Cuando uno pasa de la infancia a la adolescencia, es cuando puede entender que premios diferidos en el tiempo. Entonces, si traes bien el boletín, te compro la bicicleta, es una forma en que nos educan en la secuencialidad. Entonces con la planificación hay algo de eso. Si nosotros queremos todo ya, porque no hemos... Eso lo digo por experiencia, yo he ido a un montón de planes donde se me paran, no, ahora, nosotros queremos ahora porque hace años que venimos esperando y estamos haciendo el taller del plan. Ahora, a usted ya vino otro como usted hace 2 meses. Ahora, bueno, ahora terminó mi laburo. Entonces, chau, ¿no? O sea, si no, volvemos a la varita mágica. La cuarta regla es la conflictividad. O sea, ¿por qué es una regla? Vuelvo a mi madre. Mi madre es de los que es de las que creen, y mucha gente, pongo el ejemplo de mi madre, porque si mi madre sin estudiar cree eso, pero mucha gente estudiando cree lo mismo, que los planes eliminan los conflictos. Mentira. La controversia, los planes son un mejor escenario para discutir los conflictos, sí. Pero si tenemos un bolonqui, se piensa que con un plan se va a arreglar el bolonqui se arregla políticamente, hay otros instrumentos. A decenas de intendentes dije, pero no vas a gastar plata en un plan, ahí tenés que ir a sentarte con el nieto piensan, hay un mito ahí que piensa que un plan elimina los conflictos. Y la quinta regla es la evaluación. Sin evaluación no hubo plan. Hubo un ejercicio literario. O sea, el plan se constituye cuando pudimos mirar para atrás. Porque aunque no hayamos alcanzado los objetivos,
El plan sirve, ¿para qué sirve en esencia un plan? Sirve como instrumento de aprendizaje. Esa es la fortaleza real de un plan. Dicho todo esto, sigo creyendo que vale la pena poner cabeza bajo un criterio ordenatriz para alinear medios y resultados y para incrementar los niveles de conciencia sobre nuestra propia organización público-privada y nuestros impactos en el entorno, tanto como cómo funciona el entorno e impacta en nuestra organización. Por lo tanto, a mí me inspira, me da gusto venir a lugares como este a hablar de planificación. Entiendo que están en una tarea difícil, en una convivencia difícil con otros niveles del Estado y con otras áreas del Estado, pero el esfuerzo de planificar y hacerlo bien es un esfuerzo de construcción de país, de construcción de ciudad y de construcción de sociedad. Muchas gracias.